Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Y a confrontar. Todos apuntaron a la de acá. Para mí esto es confrontar, para acá no, ¿no es cierto? Pero yo les decía, si nosotros nos damos cuenta un poquito más, tal vez estas dos personas también están conversando acerca de sus ideas, como dices tú, ¿no es cierto? De tal vez las diferencias que ellos tienen, pero de manera diferente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hablábamos de eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, a ver, alguien que se acuerde, ¿cuál era el objetivo de la confrontación? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? A ver, vamos. Cambiar, ayudar a otra persona. Ese era el objetivo, ¿no es cierto? Más que ir a criticar o más que ir a pelearse por los ideales que tiene uno, es irle a decir a la otra persona que está equivocado para que esta persona pueda cambiar su manera de vivir, ¿no es cierto? ¿Estamos aquí? Si no nos vamos a distraer, a ver, vamos a poner, como les digo, la mayor atención por estos pequeños minutos. ¿Estamos? ¿Sí? Y bueno, continuando con esta serie de enseñanzas, nos habíamos quedado, si bien es cierto, ha sido una serie de enseñanzas un poco larga, ya estamos como unos 4 domingos hablando respecto de este tema, y es importante, ¿no? Nos habíamos quedado en la parte en donde Jesús confrontó a Saulo, ¿no es cierto? Creo que ahí nos habíamos quedado. ¿Quién dice es verdad o no? A ver, los quienes vinieron y quiénes no. O empezamos todo. ¿Hasta dónde se acuerdan? A ver. Hasta ahí era, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hablábamos también que Jesús confrontó a los fariseos que usaban la religión y las tradiciones. También ya hablamos un poco acerca de las tradiciones, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Continuemos, miren. El punto número 8, ¿no es cierto?, de esta enseñanza nos dice que Jesús se confrontó con Pedro por permitir que Satanás lo usara para sugerirle que debía evitar la cruz. Vamos a ir a nuestra palabra de Dios, a Mateo, capítulo 16, versículos 21 y 23. Vamos a ir a la palabra, a ver, vamos a utilizar la palabra el día de hoy. Mateo, capítulo 16, versículo 21 y 23. ¿Puedes ayudarme a mascarla? ¿Estamos acá? ¿Sí? A ver, ¿quién llegó a la palabra de Dios? A Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23. A ver, ayúdame. A partir de entonces Jesús empezó a decir clamorosamente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y se sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Amén. Vamos a meditar un poquito en cada uno de estos versículos, ¿no? Dice, desde entonces, a ver, pongan atención, ¿no? Dice, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho
de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día, ¿no es cierto? Miren, Jesucristo, de cierta manera, por ser obviamente el Hijo de Dios, Él predijo su muerte, ¿no es cierto? Les dijo que iba a padecer justamente lo que hablábamos, decía, Él sabía que iba a padecer en manos de los fariseos, de los sacerdotes, de los ancianos del pueblo. Imagínense qué tenaz, ¿no? Qué tenaz que Jesús tuvo que padecer bajo las manos de estas personas que decían conocer la ley de Dios, que ellos predicaban acerca de la ley de Dios, ¿sí? Y es importante darse cuenta de esto, porque muchas veces, ayúdame bajando un poquito, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que cuando el enemigo o Satanás, como dice aquí la palabra de Dios, nos ataca, es porque la forma en cómo nos ataca él va a provenir siempre de una fuente, digámoslo así, de personas que tuvimos problemas, que no nos quieren, y bueno, o sea, es lógico pensar de que tal vez nuestros enemigos, digámoslo así, ¿no?, desean el mal para nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, estas palabras al principio pues resultó ser, como decir, un poco obvias, ¿no? Dijo, voy a padecer en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, ¿no es cierto? Pero él también dijo, yo al tercer día voy a resucitar, ¿no es cierto? Ya. Continuamos, dice, Pedro le tomó aparte, ¿no es cierto?, y comenzó a reprenderle. Miren, aquí hubo un tipo de confrontación de Pedro hacia Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que Pedro hizo esto? Y aquí viene una pregunta bien importante, ¿no? ¿Ustedes creen que Pedro estaba endemoniado? O sea, ¿tenía el espíritu de Satanás dentro de él? Porque aquí clarito dice, miren, a ver, pongamos mucha atención, ¿no? Dice, le tomó Pedro aparte a Jesucristo, y como les digo, a mí me encanta meditar, ¿no? Yo me pongo a pensar como que Pedro le dijo, acabó de predicar, y como que alguien me dijera, o no sé, ¿no?, como poner un ejemplo, me dijera, ¿sabes qué, Debray? Ven para acá, después de darles una enseñanza, me dijera, ¿sabes qué? Lo que tú acabas de decir para mí, o sea, no puede suceder eso, ¿sí? O sea, tienes que tratar de evitar por completo lo que acabaste de decir. Y miren lo que le responde Jesucristo, porque dice, miren, o sea, dice, Pedro le tomó aparte, no le dijo en público, no lo tomó aparte, y le reprendió, dice la palabra, dice, le reprendió a Jesucristo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Mi pregunta es, digo, Pedro, ¿por qué le dijo esto? ¿Porque era enemigo de Jesús? No, más bien era uno de los amigos más íntimos, ¿no es cierto? Pedro no quería que Jesús pase lo que tenía que él soportar, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, ir a la cruz, morir por todos nosotros. Pedro no quería eso en su corazón, ¿no es cierto? Muchas veces, y eso es lo que no nos gusta, ¿no es cierto? Porque ¿a quién de nosotros les gusta que les confronten a ustedes? ¿O se sienten bien que les digan, hey, ¿sabes qué? Estás haciendo mal, ¿no es cierto? Yo creo que nadie de los que estamos aquí nos sentimos bien cuando alguien viene y nos confronta acerca de alguna circunstancia. A menos, exacto, o sea, a menos que sea con un argumento, pues yo puedo decir, ¿sabes qué? Fallé y reconozco. Pero a pesar de eso, yo creo que la gente, por el orgullo que tiene, ¿sí?, muchas veces sabe que está mal, pero no lo acepta. Sabe que está mal, pero no lo acepta. Es más, si nosotros nos ponemos aquí a meditar un poquito, a mí me encanta esta parte, si nos ponemos a meditar un poquito aquí, Pedro no le vino a reprender a Jesús por algo que él estaba haciendo mal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Él quería algo bueno para Jesús, ¿no es cierto? Pero ¿cuál era el punto? ¿Quién se puede dar cuenta de cuál era el punto en donde Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás? Dime, a ver. Porque estaba obedeciendo las leyes de su padre. Excelente. Excelente. Entonces aquí viene como el típico ejemplo que les sé decir para que me entiendan, ¿no es cierto? Jesucristo, el principal objetivo de Jesús, ¿qué era? ¿Cuál era? Obedecer las leyes o el mandato de su padre antes que obedecer la opinión o el mandato de los hombres. ¿Sí? Entonces aquí viene el típico ejemplo que como decir, para que me entiendan, ¿sí?, como para que ustedes puedan comprender, es el ejemplo que les sé poner, ¿no? Les digo, si a ustedes le dicen por ahí, ustedes saben que hay que obedecer a los padres, ¿no es cierto? Honrar padre y madre, tienes que obedecer cuando una mamá o un papá te diga que hacer alguna cosa, ¿no es cierto? Tienes que obedecer.
A menos que ¿qué? A menos que lo que te esté demandando hacer vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí muchas veces yo conozco gente, como les comentaba la anterior vez, ¿no es cierto? Conozco gente de que ha tenido lastimosamente que enfrentarse a seres muy queridos, como un papá, como una mamá, como un hermano, porque la gente prefiere, ha tratado o hace todo lo posible por obedecer lo que Dios manda a las sugerencias que les da un papá o una mamá. Ejemplo, ¿no es cierto? Si una mamá le dice, y si les di este ejemplo, si un padre o una madre le dice a un hijo, ¿sabes qué? El día de hoy me vas a ayudar a asaltar un banco y tienes que obedecerme porque soy tu papá. Y créeme, ha habido casos en donde un padre dice, y tienes que obedecerme porque soy tu papá, y si no me obedeces, me estás deshonrando. ¿Ustedes qué dirían ante esas circunstancias? Yo tengo que confrontarle a mi mamá, a mi papá. Por más respeto que se les debe tener, no les digo vayan y grítenles, sino que, como dice él, o sea, con argumentos, basándonos en qué era, en la palabra de Dios, y eso ya vimos, ya no nos vamos a meter. Decirle a tu padre, ¿sabes qué? Discúlpame, a tu madre, a tu amigo, lo que sea, a tu hermano, esta vez no puedo yo estar contigo en esta circunstancia, porque la ley de Dios me dice que haga lo contrario, o lo que haga esto. Entonces aquí también viene ese tipo de confrontación, cuando muchas veces necesariamente tenemos que confrontarnos con personas que son muy cercanas a nosotros. Y creo que este tipo de confrontación es la más dolorosa. Es la más dolorosa, porque muchas veces en base a esto ha habido separaciones de familias, ¿no es cierto? Gente que muchas veces ha tenido que decir, sabes que ya no me llevo tan bien con esta persona que era mi familiar, porque tuvimos este tipo de confrontación, porque tal persona quería que yo haga algo que está en contra de lo que la palabra de Dios demanda, ¿no es cierto? Entonces muchas veces el objetivo principal, ¿no es cierto? Lo que Dios demandó hacer a Jesucristo fue morir en la cruz. Y aunque era un punto bastante controversial, porque tenía que sufrir, tenía que padecer, tenía que sucederle, por decirlo así, algo malo en su vida, ¿no es cierto? Porque ¿quién puede decir, es bueno que le golpeen, que le crucifiquen, que lo difamen? Que eso no es bueno, ¿no es cierto? Entonces Pedro no es que en cierta manera estuvo endemoniado, digámoslo así, pero el hecho de que Pedro, al tratar de decir esas palabras de que de que quería que Jesús no sufriera, era proveniente del enemigo, porque el enemigo no quería que Jesús muriera por nosotros en la cruz para salvación nuestra. ¿Sí? Entonces, muchas veces un padre o una madre te puede decir el consejo más, se puede decir, para ella, lo que más en su corazón cree que es lo mejor para nosotros. Pero recuerden que la palabra de Dios tiene mejores consejos que el que puede dar una mamá o un papá. Por eso es importante los que son padres, ¿no es cierto?, de que para guiar a sus hijos no lo hagan en su forma de pensar, de la manera en cómo ellos fueron criados. Porque muchas veces un padre dice, es que a mí me criaron de esa manera, pues a ti también te voy a criar de esa forma. ¿Sí? Un padre y una madre tienen que más bien dedicarse a leer la palabra de Dios para poder instruir a sus hijos en base a lo que la palabra de Dios dice. Por eso el ser padre es una gran responsabilidad. No es nomás decir, bueno, ya me tuve por ahí un hijito, tengo 2, 3, y ya, con tal de darles de comer, con tal de darles la educación, con tal de que no les falte nada, está listo. ¿Ustedes creen que eso sea correcto? No, ¿no es cierto? Por eso les he dicho yo a los que son padres, cuando ustedes son padres, es necesario que más bien, es una gran responsabilidad, tanto natural, obviamente, como espiritual, porque si ustedes no conocen de la palabra de Dios, ¿cómo van a guiar a sus hijos en base a las leyes de Dios? Por eso es un gran reto, ¿no? Y para los que ya son padres aquí en este lugar, como les he dicho, no es una regla, esto no está en la Biblia, pero por ponerles un ejemplo, ¿no? Les digo, si la Biblia demanda orar, porque eso sí está en la Biblia, orar, leer la palabra de Dios y todo, los que son padres tienen que hacerlo doblemente. Ejemplo, si yo por mi vida oro, por decirles algo, unos 15, 10 minutos, si yo soy papá tengo que orar al doble, 20, 30, porque tengo que orar por mí y tengo que orar por mis hijos. Y si tienes más hijos tienes que orar 3 veces, 4 veces, si tienes 3, 4. ¿No es cierto? Así debería ser, pues, por supuesto. Si muchas veces nos cuesta orar por uno mismo,
Por eso digo, el ser padre es una gran responsabilidad. ¿O cómo vamos a guiar a nuestros hijos si no conocemos cuál es el mandato de Dios? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces es una gran responsabilidad para los que son padres y para los que a futuro vamos a ser papás también. Yo creo que la mayoría de aquí tiene ese sueño también de poder ser padre, ¿no es cierto? Por eso es que muchas veces uno inclusive debe orar: Señor, prepárame para ese día, prepárame para el día en que voy a ser padre, para poderlo hacer de la mejor forma. Sé que como un ser humano voy a tener mis errores, ¿no es cierto? Porque no hay papá perfecto, creo yo. O sea, papá decir como que este man nunca cometió ningún error. O sea, fue el papá que todos quisieran tener. No hay, porque somos seres humanos, ¿sí? Tampoco hay una guía, como saben decir, para poder ser padres. O muchas veces yo no sé si escucharles decir: no soy papá hasta cuando esté preparado. Yo creo que nunca vas a estar listo para ser padre. O sea, como decir, el día de hoy ya estoy listo. Yo creo que se aprende a ser padre en el transcurso en donde eres papá, pues, ¿sí? Claro que hay ciertas pautas en donde, como les digo, la palabra de Dios te dice: debes estar de esta condición, de la manera espiritual, muchas veces también viendo lo económico, ¿no es cierto? Porque el día de hoy saben que es complejo, ¿no es cierto? El criar un hijo. Entonces tenemos que estar preparados con algunos principios, pero el hecho de que yo diga: bueno, estoy cumpliendo este principio, estoy preparado acá, yo creo que eso no va a decir: ya, este man va a ser el papá perfecto porque ya está listo. Hasta cuando seamos padres, ¿no es cierto? Ahí estamos. Entonces, qué importante confrontarnos con aquellas personas que muchas veces no quieren el mal para nosotros. Pero si nos damos cuenta de que la sugerencia de esta persona está en contra de lo que la palabra de Dios dice, pues lastimosamente tendremos que decirle. O sea, ¿no es cierto? Decirle: ¿sabes qué? Yo prefiero obedecer a Dios antes que a tu sugerencia. Agradezco mucho tu sugerencia, pero Dios me dice esto respecto a este problema o a esta circunstancia. ¿Estamos? ¿Sí o no? Vamos al punto 9. Dice: Jesús se confrontó con su Padre, incluso, cuando estaba en la cruz. Vamos a ir, a ver, aquí no creo que... Vamos a ir a Mateo 27, versículo 46. A Mateo 27, versículo 46. Vamos a ir a Mateo 27, versículo 46. Amén. Ayúdanos, Edu, por favor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús le hizo esta pregunta a su Padre Dios cuando estaba en la cruz. Imagínense, ¿no? Yo les hago otra pregunta, ¿no es cierto? Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿no es cierto? Sucedió esto, en donde Jesús le dice a su Padre Dios, dice: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué ustedes creen que Dios Padre hizo eso con Jesucristo? ¿Por qué crees? Tal vez confiaba mucho en él, lo que él podía hacer, lo que él podía demostrar ante las demás personas. Tal vez porque él sabía confiando en él podía hacer mucho más hacia los demás. Pienso yo. A ver, esperemos un ratito. Sigan. Vamos a poner atención, no permitamos que nos distraigamos. Miren, o sea, ya perdimos un poquito la concentración. Si yo les pregunto, a ver, ¿qué dijo Edu? A ver. ¿No? O sea, tratemos de ser un poquito en cierta manera. Estamos hablando acerca de la confrontación, vamos a poner un poco de atención. No nos distraigamos, por favor. O sea, por favor, estamos perdiendo un poquito la distracción, ¿no? No permitamos que esto suceda. Pero vamos a poner atención una vez más, ¿sí? Edu nos estaba compartiendo algo. Entonces, miren, la pregunta era la siguiente: ¿estamos acá? Amén. A ver, vamos a poner un poco de atención, como les digo. A ver. Dice que Jesús se confrontó con su Padre cuando estaba en la cruz e hizo esta pregunta. Le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Y yo les hago la pregunta, ¿por qué creen ustedes que Dios abandonó a Jesús en ese momento? ¿Ustedes creen que en verdad le abandonó? ¿No? ¿Quién da más? No, tranquilos. ¿Le abandonó o no le abandonó? ¿Qué creen ustedes? Pero, ok, muchos dicen que no, ¿no es cierto? Pero yo creo que Jesús se sintió abandonado porque no estuvo ahí como para decir, ya hijo mío, ya, eso ya va a pasar. Exacto. ¿Por qué? Porque si o sea, a la verdad nos damos cuenta de que Jesús también tuvo este sentir como humano, es decir, no hubo nadie quien estuvo ahí conmigo como dice, es decir, ¿sabes qué? Con una palabra de aliento, tranquilo, o sea, esto ya va a terminar, ¿no? O sea, tal vez como abandonarlo así como tal, pero Jesús se sintió en ese momento, por eso hizo esta pregunta, por eso él clarito dice, o sea, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me abandonaste? Y bueno, meditando un poquito, yo puedo decir que en ese momento, cuando Jesús estaba a punto de morir, sí hubo como una especie de abandono de parte del Padre hacia Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él es santo, ¿no es cierto? En su naturaleza. Es completamente santo. Y cuando Jesús subió a la cruz, la palabra de Dios dice que Él se hizo maldición por causa nuestra. Él llevó sobre sus hombros todo el pecado del mundo. Y la palabra de Dios dice que las tinieblas con la luz nunca se pueden mezclar. ¿Sí se dan cuenta? Dios no pudo estar precisamente en el momento en que Jesús moría, porque todos los pecados de la humanidad estaban sobre Él. Él siendo santo, Jesucristo siendo santo, se hizo maldición por causa nuestra. Y por causa nuestra, Él tuvo que soportar en esos momentos como una especie de abandono de parte de su Padre. Y qué feo que sentirse abandonado por Dios. Si muchas veces, ¿cuántos de nosotros, yo creo que tenemos un poco de común? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes en este lugar nos hemos sentido abandonados por algún papá o alguna mamá? Físico, en lo natural. ¿Es bonito? O sea, qué feo que un padre, una madre, un hermano, un amigo, si un amigo hace feo que tal vez te desprecie, ¿no es cierto? Mucho más el saber que una madre, un padre, quienes te dieron la vida te abandonen, ¿no es cierto? Imagínense sentirse abandonados por Dios. ¿Quiénes se han sentido abandonados por Dios en algún momento? Yo sí me he sentido. Y eso es feo. O sea, para las personas que en algún momento tuvieron un grado, digámoslo así, de espiritualidad, qué feo que sentirse abandonado por eso. Y Jesucristo tuvo que sentir el peor abandono de su Padre. Porque recuerden que Él siempre estuvo desde la fundación del mundo, desde la creación del universo. Jesús siempre estuvo apegado a Dios, a su Padre. Y en ese momento, por amor a nosotros, tuvo que sentir el abandono de Dios. Por eso le confrontó, en cierta manera, porque es una pregunta de confrontación, yo creo. Dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Entonces entendemos, ¿no? Tuvo que pasar esto porque se hizo maldición por nosotros. Imagínense qué amor que tuvo Jesucristo por nosotros, que Él tuvo que soportar el abandono de su propio Padre por salvación, para darnos salvación a cada uno de nosotros. Amén. Es como que si yo te dijera, ¿estarías dispuesto a que tus padres te abandonen para que otros vivan? Qué difícil, ¿no? Es como que qué dolor. Y es más, ¿no? Digámoslo así, yo sé que no es justificación, pero tal vez las personas que estamos aquí hemos sentido el abandono de un papá desde el inicio, se puede decir, es como que, bueno, desde que fuimos pequeños. Pero imagínense, yo creo que más difícil y más doloroso sería sentir el abandono de un papá, de una mamá que ha estado siempre junto a nosotros. Y que por A o B circunstancias, él decir, hasta ahí quedaste si te doy la espalda, sabiendo de que siempre estuve al lado de él. Yo creo que va a ser más doloroso. Preferible que nunca haya algo así, o sea, podríamos decir que preferiría que nunca haya estado para... A la final me duele, pero a la final ya, o sea, siempre no estuvo al lado mío. Pero el saber de que siempre estuvo a mi lado y sentir el abandono, lo que va a ser más duro, más difícil. ¿No es cierto? Jesucristo tuvo que soportar eso y por eso hubo ese tipo de confrontación, ¿no? Decirle, ¿por qué, Señor, me has abandonado?
Y hay ocasiones, obviamente, esto nos ayuda, hay ocasiones en que, como les digo, muchas veces nos vamos a sentir decepcionados por Dios. Y nos vamos a resentir con Dios por cualquier cosa que nosotros hayamos demandado de parte de Él y Él no lo haya hecho. Y empieza la confrontación del reclamo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites que eso suceda en mi vida? ¿Por qué permites tantas pruebas en mi vida? Ya no puedo más, a bendecir. O sea, ya, yo creo que hasta ahí llegué. Estamos a punto de morir, ¿no es cierto? Y en cierta manera yo puedo decir que es correcto, hasta en parte, expresarle nuestra inconformidad al Señor. ¿Sí? Es correcto. Buenos días, bienvenidos, sigan. Bienvenido. ¿Sí? Entonces no se olviden, es importante poder expresar al Señor nuestra inconformidad en algún momento de nuestras vidas. No es malo. Es más, muchas veces en esos momentos es donde surge principalmente nuestra adoración más profunda con Él. Porque en los momentos de desesperación, en los momentos en donde estamos con muchos problemas, es donde como humanos, por nuestra naturaleza, acudimos a ese Dios. Y le tratamos de decir, Señor, ayúdame. Porque cuando estamos bien, ¿será que nos apegamos a Dios? Sean sinceros. Cuando estamos todo bien, ¿necesitamos de Dios? No, o sea, como humanos nosotros cuando estamos bien, pues estamos de lo mejor, nos olvidamos de Dios. Pero cuando sucede algo, ahí sí dicen, no, chuta, como que va a tocar hacer por ahí una novenita, ¿sabes? O sea, o me va a tocar pegarme los viajes para ver si Dios hace algo en ese momento conmigo, ¿no es cierto? Pero cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios, y ahí, como dice, Dios es como un Dios bombero, lo tratamos, ¿no? Cuando no hay incendio, nos olvidamos del número de Dios, pero cuando está ahí acabando el fuego con nuestras vidas, ahí sí, cogemos, marcamos el 911 y que venga el Señor a socorrernos, apaga el incendio y chao, ¿no es cierto? Hasta ahí nomás. Debemos ser agradecidos en todo tiempo, ¿no? Cuando estamos bien y cuando estamos mal. Pero les hago la pregunta, por eso les digo, ¿cuándo más nos acercamos a Dios? ¿Cuando estamos bien o cuando estamos mal? Cuando estamos mal. Cuando estamos mal han surgido los momentos más sublimes para estar con Él, porque es donde doblamos nuestras rodillas, cuando tenemos problemas, y es correcto, como les digo, no está mal expresarle nuestra inconformidad a Dios, decirle, Señor, ¿por qué permites que esto pase en mi vida? Hazme entender, Señor. Hazme entender, ¿sí? Es como le dijo Jesucristo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Estamos acá? Amén. Vamos a ver cuáles son los enemigos del hábito de confrontar, ¿sí? Recuerden que un hábito se puede, ¿no es cierto?, contraponer con los malos hábitos. Un hábito bueno tiene un hábito malo de ley, siempre. Por ejemplo, ¿cuál es un hábito bueno para ustedes? A ver, díganme un hábito bueno para ustedes. ¿Cuál sería? ¿No hay hábitos buenos? Levantarse temprano, llegar puntual. ¿Cuál es el hábito que le contrapone la puntualidad? La impuntualidad. ¿Cuál otro? Bueno otro o hábito. malo. Bueno o malo. Bueno. Hablar en fe. Hablar en fe. ¿Cuál se contrapone a este hábito de hablar en fe? Ser negativo. La duda. Yo conozco lastimosamente gente cercana a mí que tú le escuchas hablar, es como que, ¿qué tal te va? Ahí, ya, con las justas saliendo, o sea, de las garras. Y se les escucha nomás. Es como que, ¿qué tal? Sí, o sea, sobreviviendo. O sea, si no fuera porque por ahí tienen compasión de mí, ya estaría muerto. Pero, ay, siguiendo. O sea, digo, qué negatividad, o sea, hermano, se transmite. Hasta en la voz se escucha. Como que, ¿cómo te va? Sí, o sea, con las justas. Pensando inclusive ya en el suicidio. Difícil eso, ¿no? Entonces, hablar en fe. ¿Qué es hablar en fe? Tener confianza en Dios. La palabra de Dios dice, decir las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? Las cosas que no son como si fuesen. Y eso no es
irse en contra de la verdad, porque muchas veces dicen, ustedes niegan la verdad. No, o sea, simplemente es como que nosotros estamos hablando en fe, estamos declarando lo que Dios piensa respecto de esa circunstancia. Porque yo les hago una pregunta: cuando una persona está enferma, terminal de cáncer, es lógico que yo, o sea, voy a ir y le voy a ver que está mal, pues, o sea, hasta el aspecto cambia. Pero la palabra de Dios me dice que yo declare cosas buenas sobre esa persona. Yo le voy a decir, o sea, te veo bien, hombre. Y uno decía, pero este man está loco, ¿no? O sea, ¿cómo le va a decir si está, ve cómo está? Y eso, y saben decir, ustedes, los que son, los que creen en Dios, muchas veces niegan la verdad, saben decir. Niegan la verdad. Porque le digo, está bien, te vas a sanar. O sea, ¿cómo se va a sanar? No, no te va a doler, es que me está doliendo. Estás loco vos, o sea, eres un mentiroso. Digo, no, estoy hablando en fe. Estoy hablando en fe. Aunque no lo creas, sigo hablando en fe porque la palabra de Dios me manda a decir que hable en fe. Cuando a Jesucristo le dijeron, no sé si se acuerdan en un pasaje bíblico, cuando dijeron, la niña está muerta. ¿Era una verdad o no? Estaba muerta. ¿Y qué dijo Jesucristo? No se preocupen, no lloren, que solo está durmiendo. Entonces yo digo, Jesús fue un mentiroso, porque estaba muerta, pero él no la vio muerta. Él en su fe dijo, no se preocupen, tranquilos, la niña solo duerme. Habló en fe. ¿Y qué ocurrió? Dijo, niña, levanta. ¿Por qué? Porque no estaba muerta. Para Jesús no estaba muerta, estaba durmiendo. Cuando tú vas a una persona que duerme, ¿le puedes decir, levántate, hombre? ¿Y se levanta? Por supuesto, cuando está durmiendo, sí, pues. Si alguien está durmiendo y vas a la cama y le dices, hey, ya levántate, vago. ¿No es cierto? O sea, ya es hora, levántate. ¿Se levantará? Claro, por supuesto. Pero anda, dile eso a un muerto. ¿Se levantará? Por más que hagas lo que sea, no se va a levantar, está muerto. Eso es hablar en fe. ¿Sí? No es negar la verdad. Simplemente es tener en la cabeza lo que Dios dice que tenga. Entonces, para cualquier circunstancia, hablen en fe. Confronten a Satanás. Como dice una canción, dice, por ahí Satanás te dice, estás quebrado. La economía, ve, yo sé quién es mi proveedor, el Señor es mi proveedor y nada me faltará. Háblale, confróntale al enemigo. ¿No es cierto? Tu hijo se está perdiendo, te dice el enemigo. Mira cómo está en las drogas, preso. ¿Tú qué le tienes que decir? Mi hijo, sé que va a llegar a ser un hombre de Dios. Tú lo vas a rescatar. ¿Me entienden? ¿Cómo es hablar en fe? El enemigo te dice, tu familia está por terminarse. Se va a acabar. Ahí llegó. ¿Qué tienes que decir tú? ¿Qué tienes que decir? Vamos, o sea, tienes que empezar a declarar. ¿No? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si se acuerdan que nosotros veíamos que es importante tener la palabra de Dios en nuestra vida para poder confrontar al enemigo, también, por supuesto, mi familia va a estar bien, pero vamos un poco más allá. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a eso? O sea, yo me sujeto a lo que tú dices. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero a ver, todavía cómo sigue tu esposo, tus hijos perdidos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Me sujeto y no me suelto de ahí. Y hablo en fe. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Eso es hablar en fe. Entonces, uno de los enemigos del hábito de confrontar es el temor. Hablando respecto inclusive con otra persona, tengo miedo de cómo va a reaccionar la otra persona, porque ya le conozco. Mejor entonces me quedo, no le digo nada, me quedo callado y no le digo nada. Recuerden, si vamos a confrontar a la persona con nuestra manera de pensar, con nuestro carácter, con nuestro temperamento, eso se va a hacer la bomba, ¿no es cierto? Y ahí va a quedar, no va a suceder nada. O simplemente otros, tengo miedo, no le digo nada porque vaya a coger y se vaya a alocar y me vaya muriendo. ¿No es cierto? ¿Les ha pasado o no? Sí. O sea, creo que yo soy el único raro. O sea, ¿por qué pasa? O sea, dijo, mejor no le digo nada porque tiene un carácter, ¿ves? O sea, más mansito es el pitbull. ¿Cierto? Entonces, no tengamos miedo. Cuando el Señor ponga en nuestro corazón algo y tengamos palabra de Dios en nuestro corazón, vayamos a confrontar de la manera adecuada, tranquilos, ¿cierto? Como el Señor manda,
¿cierto? Hay una forma nomás en la cual nosotros tendríamos que ir, se puede decir, con una actitud súper fuerte, ¿no es cierto? Porque Jesús los mandó fueteando, los echó del templo a los que venían, a los mercaderes, ¿no es cierto? Ahí, como les decía, ¿no? Las personas que tal vez no estuvieron, ¿no? ¿Ustedes creen que cuando Jesús los echó del templo, Él fue, por favor, salga de aquí? Está haciendo mal, tenga la bondad. ¿Fue así? ¿Ustedes creen que fue? No, la palabra dice, con el látigo los echó. Pero ¿cuándo? ¿En qué circunstancia es dable este tipo de comportamientos? Porque Jesús hizo esto. O sea, Jesús no fue, pues digo, cuando la palabra de Dios que se los echó fuera del templo, no fue como le estoy diciendo. Yo medito, por eso digo, Jesús no fue, pues tenga la bondad, ¿verdad? O sea, ya no venda aquí, vaya fea. O sea, ¿por qué? Porque como yo soy buenito, o sea, yo soy hijo de Dios, entonces no tengo que airarme. O sea, vaya, haga el favor. Pero ¿cuándo Jesucristo hizo esto? O sea, ¿cuándo se comportó de esa manera? ¿Cuándo? ¿Quién se acuerda? Cuando se trataba de las cosas de su padre. Cuando se trataba de las cosas de Dios. Recuerden, Jesús casi, más bien, yo leo, digo, Jesús nunca confrontó a alguien o sea, porque estaban tratando de afectar sus conveniencias. Y ahí es donde toditos caemos. Porque nosotros confrontamos cuando no nos parece a nosotros. O sea, dice, lo que tú vas a hacer a mí no me conviene y yo te confronto. Tú te comportaste así, tú me ofendiste a mí. Tú me hiciste eso a mí. Y gritamos y nos alocamos y la casa se convierte en platillos voladores. Pues. Vuelan todo, ¿no es cierto? Vuelan platos, vuela todo. ¿No es cierto? ¿Pero por qué? Porque es que es así, en serio. O sea, ¿por qué? Pero porque no nos conviene, o sea, dice, me hiciste daño a mí. Jesús nunca se confrontó de esa forma porque le afectaran a Él, sino porque le afectaran a Dios, su Padre. Entonces, ¿cuándo nos podemos comportar de esa manera? Cuando los principios de Dios estén comprometidos. Ahí sí es dable sacar el kamehameha, no sé. Solo en esas circunstancias, ¿no es cierto? Puedes convertirte en Hulk. Caso contrario, tranquilo, despacio, con palabra de Dios primero. Antes de irte a confrontar, ora. Pídele al Señor que te dé el tiempo correcto, sentados, vamos a conversar como racionales. A mí saliendo un poquito del tema, a mí me saben gustar mucho las películas de Cantinflas, ¿no? Porque a mí me ministran esas películas, ¿no? Una vez el amigo del Cantinflas iba a pelear con alguien y le dice, a ver, dice, ¿cómo van a arreglar? Le dice, ¿como lo que son o como realmente como personas normales? Le dice, o sea, a golpes, sentados como lo que son, le dice, dale. O sea, es verdad, yo digo, ¿qué te lo haces? O sea, como que siempre vamos a lo bruto, ¿no? O sea, no hay una comunicación, no hay una conversación. Entonces, tenemos que primero, o sea, conversar tranquilos, o sea, conversemos, a menos que los principios de Dios se estén comprometiendo. Ahí sí podemos reaccionar de manera fuerte, no cuando nos afectan a nosotros. Créanme, busquen. Jesús nunca se confrontó y le dijo, ustedes cuando se puede decir, cuando a él le criticaron y le juzgaron, nunca. Es más, cuando a él le hicieron eso, se quedó callado, ¿no? Se quedó callado. A pesar de él tener la verdad, él nunca dijo nada porque le estaban a él juzgando. Pero cuando se metían con las cosas de su padre, él sí reaccionaba. Entonces, es dable. Cuando a ti te hagan daño, a ti te afecten, confronta de diferente manera. Anda con palabra para que la otra persona entienda, porque puede ser que la otra persona esté equivocada. Muchas veces nosotros vamos con la actitud de ojalá se dé cuenta de que está equivocado, ¿no? Voy a hacer quedar mal delante de la gente. No ves, yo te dije, no te dije, ¿no? Así sabemos ir, ¿no? Más bien, o sea, si te estoy diciendo es porque te amo, ¿no? O sea, no busco el mal para ti, ¿no es cierto? Confrontemos cuando tengamos que hacerlo, ¿sí? Otro, dejar para más tarde. También, ¿no? Como que sí, estamos como que será decirle mejor y posponemos, seguimos posponiendo. No lo haré ahora, esperaré un poco, decimos también. O sea, es como que no estoy listo. Cuando el Señor te ponga algo ya, hazlo rápidamente, no dejes pasar el tiempo. Muchas veces o puede resultar las dos cosas, o bien algunos se dice este dicho, dice, el tiempo lo cura todo, ¿no? Pero a veces inclusive por dejar mucho tiempo, a veces se empeoran las cosas. Así que cuando tengas la oportunidad, dice el versículo, no dejes pasar tu ira sobre el sol, ¿no? ¿Eso qué quiere decir?
O sea, no dejes que, si tú te enojaste con alguien, especialmente en este caso dentro de lo que es un matrimonio, si te enojaste, no dejes, o sea, como que ahí pasen días, trata de arreglarlo más rápido, no dejes pasar el sol sobre tu enojo, o sea, un día. Es más, nosotros en el voto de nuestro matrimonio dijimos, hacemos un voto delante de ti, Señor, de no irnos a dormir enojados. Jamás dice a dormir enojados. ¿Sí? Entonces, se hace ese tipo de cosas. Se lo debe hacer. Entonces, no dejemos para más tarde. ¿Estamos? Muchas veces por temperamentos, por formas de ser, como que dejamos para otra ocasión. Como ahí se ha de arreglar solito. Expectativas equivocadas. Puede ser que las cosas no mejoren, lo que decía inclusive mi esposa, ¿no? O sea, ¿con qué actitud vas a ir a confrontar? Vas a ir con la actitud de que el otro va a cambiar, o sea, cree, pues, o sea, voy a ir y aunque conozco cómo es, yo sé que después de esta conversación, esta persona va a tener su cambio, el que se necesita. Y Señor, si yo soy el que estoy equivocado, hazme entender, porque muchas veces nos cerramos y pensamos que nosotros, y solo nosotros, tenemos la verdad. Y que nosotros no nos equivocamos, y que el otro está equivocado, y el otro está equivocado, y punto. Pongámonos por un momento en los zapatos del otro, cuando vayamos a confrontar también. Pongámonos. Es como que, ¿por qué he reaccionado de esa manera? ¿Qué hice yo para que también reaccione de esa manera? Y pidamos disculpas, es difícil. Le digo, todos, por más que digan, sí, yo tengo humildad en mi corazón, por más que sea, hay un cierto grado de orgullo en nuestros corazones. Y no nos gusta que nos corrijan. Así, pero no les gusta. O si no, levanten la mano al que le gusta que le den vara. Se mate así. No nos gusta, ¿no es cierto? No nos gusta. No nos gusta. O sea, porque siempre como seres humanos pensamos que tenemos la razón. Y a pesar de que por ahí sepamos que estamos equivocados, hasta eso tratamos de justificar. O sea, es como que pero. O sea, es como, sí, pero, o sea, ya me equivoqué, pero fue por esto, y pero, o sea, nunca decimos sí, en verdad, o sea, me jalé, o sea, yo soy el que tengo la culpa, ya, perdona. Y ya no pongo ningún pero. Desde que existen las excusas, ¿cómo saben decir? Todos quedan bien, ¿no? Desde que existen las excusas. A nadie queda mal. O sea, desde que existieron las excusas, ya, o sea, siempre va a haber o sea, sí, traté, pero es que ya no fue culpa, ¿no? O sea, fue esto. Entonces, nadie queda mal desde que se hicieron las excusas, ¿no es cierto? Abdicación. ¿Qué significa abdicar? Hazlo. Delegar una función que tal vez te corresponde a ti, a otro. Es como que lo haga él. O sea, yo sé que tal vez me corresponde a mí, pero date haciendo esa abdicación, que lo haga otro. Ese es otro enemigo también de la confrontación. Si nosotros sabemos de que tenemos algo con alguien o con el Señor, es como decir, por ejemplo, si yo tengo ahorita problemas, quiero reclamarle algo al Señor, no le voy a mandar a mi esposa. Sí, date arreglando de las cosas. Y a veces hacemos eso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O sea, si tú tienes un problema, o sea, enfréntalo tú, pues, enfréntalo, ¿cierto? Enfréntalo y tratemos de solucionar esos problemas de la manera en como ya lo hemos revisado. Miren, hemos venido con una serie de enseñanzas, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de no perderse toda esta serie, es que bueno, ¿no? Pero si tal vez te lo has perdido, recuerda de que también está subido en las redes sociales todas estas prédicas, ¿cierto? Para que te iguales, que ya hemos visto cómo debes ir, de qué manera, ¿no es cierto? Cuando te enfrentas a Satanás también de qué manera, porque no vamos a ir así, ¿no? Muchos dicen, sí, hoy te estoy enfrentándome, tengo una lucha espiritual, estoy enfrentándome con Satanás, ¿y qué le estás? ¿Cómo te enfrentas? Ay, o sea, me viene y me dice, ¿estás enfermo? No, mentira, no, y nada más. Pero eso piensan que es hablar en fe. No, estoy sano, ya. Mentira, no es verdad. Ya. Digo, ¿en serio? O sea, por eso con razón que el enemigo te da 2 chilazos y caes al suelo. Es como un ring, ¿no? Una pelea de box. En el primer asalto, nomás los 10 segundos, ya te tiró. Es más, muchos se dejan vencer más, conversan más con el diablo que con Dios. ¿Estás enfermo? Sí, no. Sí, ya pecaste, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Es un pecador, mejor quédate, o sea, no vayas hasta cuando estés mejor. Sí, ¿no? Sí, ya va. Y te vas con el enemigo conversando. Sí, no sé. ¿En serio? ¿Sí que es así?
en vez de hacerle caso al Señor, ¿no? Eres más amigo de Satanás que de Dios. Entonces, no, o sea, enfrentémosle correctamente al enemigo. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí o no? Amén, ¿no? Estamos por terminar. Ha sido una serie de enseñanzas súper largas, ¿no? Súper largas. Pero todo es por algo, ¿no? Formémonos este hábito de confrontar. Formémonos, hagamos en nuestra vida, o sea, que exista este hábito de confrontar de la manera correcta. Y aquí es algo súper tenaz que el Señor también me hablaba fuerte a mi corazón, ¿no? Con esto de formar un hábito de confrontar, ojo, ¿no? Ojo. No sugiere que andemos como un policía espiritual, ¿no? Porque a veces eso también caemos muchas veces en el error, especialmente los que son líderes, no sé, los que están en cabeza, ¿no? Andamos buscando oportunidades para reprimir a alguien en cualquier momento. No, le caemos, ¿no? En cualquier circunstancia decimos, verás, es que la palabra de Dios dice, cosa que lo saturamos, ¿no es cierto? A la gente. Y por eso la gente a veces no nos hace caso, porque a veces hasta vamos con una actitud incorrecta. O sea, si ya vistes algo que está mal, por supuesto, espérate, hombre, o sea, no reacciones en tu propia opinión, en tu propia prudencia. Espera, o sea, primero pídele al Señor, le corrijo ahorita, Señor. O sea, medita, habla con el Señor. O sea, como te digo, habla con el Señor más que con el enemigo. Señor, ¿será de corregirle en este preciso momento? A veces caemos en el error de que tal vez se comete algo que no nos parece y en medio de toditos, de toda la gente, hacemos quedar mal a la otra persona. Y tal vez estés haciendo lo correcto, es como que es que quería que hagas esto, o sea, no debías haber dicho tal cosa, no debías haber actuado de esa manera en la mesa. Pero le decimos delante de toda la gente y hacemos quedar mal. No se trata de ser un policía espiritual, ¿no es cierto? Pero sí que tengamos la voluntad y la disposición para confrontar cualquier asunto que sea necesario. Cuando sea necesario, cuando se requiera. ¿Sí? Como les digo, no, con esto no nos da la carta de decir, anda y a toditos, anda, confrontate con toditos. Cualquier cosa que no te parezca, anda, dile. O sea, primero, como hemos revisado, ¿no? Primero llena, Señor, ya sucedió este conflicto con tal persona, este problema, voy a ti, acudo a ti primero, o sea, ¿qué tengo que decir? ¿Qué palabra me das? ¿De qué manera tengo que ir? Señor, orar por esa persona a la cual también vas a ir, porque si no, como Señor, muchas veces tú te puedes orar por ti, vas, te descargas con la persona y ni siquiera tal vez la otra persona sabía que estabas de esa manera en tu corazón. Y ya, tú te descargaste y le dejaste el peso al otro. Pues más bien, ora también por las personas, como que, Señor, ayúdame que la otra persona entienda, que también abra su corazón. Ayúdanos a entender que si estamos cualquiera de los dos equivocados, pues reconozcamos nuestros errores. ¿Sí? ¿Estamos? Así debería de ser, ¿cierto? No seamos también tampoco como un termómetro espiritual, ¿no? Como que como yo sé mucha palabra, ahí vamos a confrontar a todo el mundo. Estamos ahí. Confronta cuando sea necesario, ¿sí? Miren que Jesucristo inclusive pudo confrontar a muchas más personas. Él cuando le estaban juzgando, ¿no es cierto?, de manera injusta inclusive, él nunca dijo nada. Yo me pongo a pensar, digo, ¿por qué no lo dijo? O sea, ¿por qué no? Él no habló. Ha de ser por algo, ¿no? Entonces, actuemos como Jesucristo, porque el objetivo en estos momentos es llegar a ser como Jesús, parecernos un poco a Jesús, ¿no es cierto? Tal vez no vamos a llegar a parecernos 100% como Él, pero la palabra lo dice. Dice, ser santos como yo soy santo. A la final, como les he dicho, no vamos a llegar a ser perfectos, pero cada día podemos ser mejores en Jesús, como personas incluso. Ser mejor persona en el Señor. ¿Sí? No perfectos, nadie es perfecto, ¿sí? Pero sí podemos ser mejores en base a lo que el Señor nos dice. ¿Estamos? ¿Sí? Y nos vamos a quedar en el primer punto. Dice, vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 para terminar el día de hoy. Creo que la próxima semana ya estamos acabando esta serie de enseñanzas acerca del hábito de confrontar. Y mientras buscan, ¿no? Este punto dice, antes de confrontar a alguien, asegúrese que su propio corazón esté bien con Dios. Qué importante, ¿no? O sea, antes de ir a corregir a alguien, ahí sí como dice, ¿no? Antes de mirar la paja en el ojo de tu hermano, fíjate primero en la viga que tú tienes. Claro, es así, ¿no? Muchas veces no vamos a confrontar sin tener esto en nuestro corazón. O sea, ¿estás bien tú en tu corazón?
te has puesto a meditar de que cómo va a reaccionar la otra persona, independientemente de cómo reaccione, cómo vas a estar tú en tu corazón. Muchas veces dices, sí, me fue a confrontar, ¿y qué pasó? Me hirió más. En serio, así pasa. Entonces digo, ¿cómo estaba tu corazón? Porque si tu corazón está bien, por más que las cosas que te digan, vas a salir bien, pues. Porque estás bien en tu corazón, ¿no es cierto? Estás bien. Jesús, o no sé, bueno, ahí sí no puedo decir, ¿no? Pero cuando a él lo juzgaron injustamente, él no fue a reclamar y decir, o sea, Señor, o sea, ¿por qué me hicieron esto? O sea, no dice nada. Entonces, no puedo yo especular ahorita, decir, tal vez sí se acercó a llorarle al padre, dijo, ¿por qué no me defendiste? O sea, chuta, tú sabías que yo tenía la verdad y mira cómo me dijeron. O sea, no fue, o sea, porque su corazón estaba bien. Él sabía que tenía que pasar eso, porque era la voluntad de Dios que sucedan esas cosas. Entonces él no se pudo haber resentido con lo que le dijeron. ¿No es cierto? Porque si hubiese tenido un poquito de resentimiento en su corazón, no hubiera subido a la cruz. No hubiera subido a la cruz. Entonces, antes de confrontar, asegurémonos que nuestro corazón esté bien con Dios. Dios quiere que ordenemos nuestra propia vida primero para poder ayudar a los otros, con efectividad y con el propósito correcto. ¿Estamos? A ver, ¿quién me ayuda con Proverbios 3? A ver, Mati. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿No es cierto? No te fíes en tu propia prudencia, dice. Aquí está todo. ¿No es cierto? Entonces no vayamos a confrontar a alguien en base a nuestra manera de pensar. Siempre busquemos lo que Dios dice para ir hacia una persona. ¿Estamos? ¿Sí o no? Vamos a dejar la siguiente enseñanza para la próxima. Por eso no se pierdan el próximo programa por el mismo canal, de la misma hora. Bueno, no, cierto, justo. Miren, todo es por algo. A ver, tenemos un anuncio. Ahorita que digo, miren, el Señor lleva, ¿no? O sea, entonces más bien digo, no se pierdan el próximo programa por el mismo canal, pero les tenemos un anuncio. A partir del próximo domingo vamos a modificar un poquito el horario ya. Se ha hecho una especie de encuesta, ¿sí? Y por razones lógicas también, ¿no? O sea, estamos tratando también nosotros de aprovechar de que el día domingo, si bien es cierto, es un día también para pasar con familia, y eso es súper importante, ¿no es cierto? Es importante, como dice la palabra de Dios, empezar el día dándole la honra primero a Él, porque Él siempre merece la honra, las primeras horas son para Él. Así que antes de empezar a hacer nuestras actividades diarias, necesitamos honrarle a Dios siempre. No solo el domingo, ¿no? Esto que quede claro. O sea, el domingo es como se puede decir por cumplir la ley también que el Señor manda. Dice, no dejes de congregar, no lo digo yo, pues si no, aquí lo dice. Así que vayan y pegarse con Dios, ahí sí, vayan a confrontarse con Él en sus cuartos. No lo digo yo, pues, es como dice que toca. No. Dice, no dejándose de congregar. Entonces es una ley de Dios, por eso tenemos que en los domingos especialmente darle las primeras horas al Señor. Así que vamos a hacer nuestras reuniones el próximo domingo a partir de, para los que les gusta dormir. Eso, ahora sí vamos a, híjole, sí ya viene por eso digo, ya se van a confrontar, a quejarse con Dios, ¿no? A las 7 en punto de la mañana. Esto dice, es domingo, dice, chuta, ¿cómo? No, yo creo que es una buena hora por cuestiones también, obviamente, la ciudad es grande, ¿no? Muchas personas vienen del sur, eso se entiende. Vamos a tener nuestros servicios a partir de las 9 de la mañana en punto, inicia 9 de la mañana en punto, porque hubo personas que querían un poquito más temprano, porque inclusive nos habían dicho, ¿no? Que sí, que ellos necesitan regresar a casa, tal vez hacer el quehacer, o sea, cocinar, y está bien, arreglar la casa, tal vez las personas tienen tareas que hacer, tienen deberes, y por supuesto, tienen que llegar a hacer sus tareas, así que para ni uno ni otro, como saben decir, ¿no? Cuando se arregla ahí, o sea, hemos orado, tampoco porque, ojo, o sea, no es que tampoco es como, créanme, nosotros para tomar una decisión no es que tampoco la tomamos, y les digo esto para que se den cuenta, o sea, no es como que, es conveniencia de la familia de acá o del tico. O sea, se ha preguntado a ustedes, es lógico no preguntar obviamente con las personas que se trabajan, se ha consultado con Dios y más bien Él nos dio, o sea, porque nadie puso a las 9 de la mañana. Tal vez no sé si a todos les consultaron, sí,
a todos les hicieron la consulta, no sé. Pero se oró y se quedó en que a las 9 de la mañana se arrancará ya con la adoración, ¿sí? Para estar terminando, que tengamos esa contingencia, poder regresar a casa y nos a dar tal vez una vuelta en familia y todo, para que no se nos vaya, porque muchas veces por cuestiones a veces de tiempo salimos un poquito tarde, la verdad, y no alcanzamos tal vez a hacer las cosas que teníamos que hacer, ¿no? Si tú planeas. Entonces, aprovechemos. Para la gente que no nos gusta madrugar, porque yo me incluyo, es como, Señor, vamos, por amor a ti, si tú ya pagaste el precio en una cruz, o sea, si tú diste tu vida por mí, ¿cómo no voy a poder ofrecerte unas poquitas horas antes? O sea, yo sé que es mi descanso y todo, es importante descansar, no quiero decir que se maten, porque creo que si no es la mayoría, muchos de nosotros madrugamos de lunes a domingo, o sea, no es que solo de lunes a viernes, creo que la mayoría estamos de pie de lunes a viernes, 10 para las 6 en punto, ya estamos de pie, ¿no es cierto? La mayoría. Entonces, a veces va a tocar también, o sea, el sábado un poquito y el domingo hacerlo, ¿no? O sea, cuando uno ama a Dios, yo creo que cuando tú amas a alguien, como les decía, ¿no? Y lastimosamente nosotros nos apasionamos muchas veces por otras cosas más que por el Señor, ¿no? O sea, yo he visto gente que cuando vienen, por no nombrar, ¿no? Bandas súper reconocidas de otros países, hay gente que duerme afuera de los estadios, de los parques. 2, 3 días se quedó, ¿cómo? Dice, no, lo que sea, con tal de ver a la banda de mis sueños, es que estoy apasionado. Cuando tú vas al fútbol, ¿no? Los que son hinchas a muerte, ¿no? Y están ahí, esperan el partido 3, 4 horas, en el sol, todo. No les importa, llueve, truena, relampaguee, se moja, lo que sea. Pero cuando es de Dios, ahí sí, no, o sea, chuta. Porque como es bueno Dios, es Dios nomás, ¿no? Entonces, eso orábamos, ¿no? O sea, el Señor, más pasión por... Si Él nos dice, tenemos que estar, ¿no? Y si se les pide, yo creo que es una buena hora. ¿De quién dice es una buena hora? 9 de la mañana, o está muy de mañana. Solo el Mati nomás, como el Mati madruga, y es madrugador. O sea, yo si por mí, él creo que fue el que puso a las 7:30, ¿no? A 8:30. Se Mati, ¿no? Entonces, a partir del próximo domingo, 9 en punto de la mañana, iniciamos para que podamos tener también este poco de contingencia. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos alegres o no por el cambio de horario? ¿Amén? ¿Sí o no? Vamos a salir más temprano. Y vamos a por eso digo, más temprano, tranquilos, o sea, pero yo sé, ¿estamos dispuestos a aceptar el reto? A ver, ¿cuántos? Levantan la mano, sí, verdad. Tranquilos, sí, ¿no es cierto? Tranquilos, o sea, yo sé que... Y el Señor va a dar tiempos bonitos de descanso. Es más, como les digo, para que se den cuenta, el Señor está guiando a hacer una enseñanza acerca del hábito de descansar. Porque a veces nos da a nosotros, creemos como que somos, ahorita porque somos jóvenes aguantamos todo, ¿no? O sea, desveladas, pero después ya nos va cogiendo, ¿no es cierto? Y para los que tenemos 20 y tantos todavía no nos pega, ¿no? Entonces, es importante el hábito, o sea, descansar también, pero créanme que cuando nosotros hacemos esto con todo nuestro corazón para Dios, Él nos va a dar tiempos que cuando tú oras, te va a dar, créeme, o sea, tú vas a estar mucho mejor en actividad y en energía. Créeme, créelo, créeme, eso va a pasar. ¿Estamos? Vámonos de pie, por el día de hoy.